Chicos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Comparto pantalla con ustedes. Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre el discurso escrito, ¿ya? Así que para ello vamos a comenzar explicando algunas características del texto. ¿Qué es el texto, no? El texto viene a ser una unidad comunicativa. La principal unidad comunicativa que tenemos es poder transmitir una idea que puede ser un pensamiento, un sentimiento, ¿no? Una opinión acerca de algo o alguien, ¿no? Relacionarnos, ¿no? Como seres humanos, relacionarnos a través de la lectura, a través de un diálogo, de una conversación, en fin, contextos pueden haber muchos. El texto no es únicamente, dice, una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica. Es decir, trata sobre un tema, ¿no? Aborda un tema. Entonces, todo texto es portador de significados. Ahora, esa unidad significativa está basada en una secuencialidad, ¿no? En una secuencialidad de intenciones, ¿ya? Porque todo emisor, al momento de interactuar con otro, se relaciona, ¿no? Se relaciona transmitiendo pues un sentimiento, una emoción, ¿no? Tiene un propósito, ¿no? De repente el propósito puede cumplir con una función del lenguaje, ¿no? Como habíamos mencionado en una clase pasada. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones del lenguaje? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O ya se olvidaron ya. Ya creo que hace falta la semanita de repaso, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje, chicos? Hemos estudiado 6. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Ya se olvidaron ya. A ver, las funciones del lenguaje eran la función representativa, poética, metalingüística, apelativa, ¿no? Función fática y función expresiva, ¿no? Son 6 funciones del lenguaje. Entonces, esas pueden ser algunas de las intenciones, ¿no? De repente de parte del autor, ¿no? De repente el querer informar, expresar un sentimiento, ¿no? Conmover al receptor, entre otras cosas. ¿Ya? Ahora, se estructura por reglas textuales distintas a las de la oración. Ustedes saben que en la oración nosotros teníamos pues reglas gramaticales, ¿no? Reglas de concordancia, reglas de, por ejemplo, ortográficas, ¿no? Reglas morfológicas, reglas fonológicas también. Pero un texto cumple otras reglas, ¿no? Otras normas, otros parámetros, que tienen más que ver con la situación comunicativa. Entonces, no son las mismas, va a haber en cuenta otros factores, ¿no? Un texto puede ser oral o puede ser escrito, ¿no? Dependiendo de cómo se dé la interacción con el receptor, pues tú puedes tener de pronto a una persona frente a ti y con ella conversas, dialogas, y puede ser escrito, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, que están en clase, ¿cómo se comunican conmigo? ¿De manera oral o de manera escrita? Si tú quieres hacer una pregunta, ¿cuál sería el tipo de texto que ustedes emplearían para poder relacionarse conmigo?
Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Parece que no me escuchan, ¿ah? Ahora lo escrito, profe. Claro, claro, Elizabeth, ¿no? Podría ser oral o escrito, cualquiera de las dos, ¿no? Por ejemplo, en este momento, su compañera, pues, enciende el micrófono y ahí es oral. Los alumnos que prenden sus micrófonos son orales y los alumnos que escriben en el chat, ¿no? Son visuales, ¿no? Así que podemos utilizar cualquiera de los dos medios. Bien, ahora, hay ciertas propiedades que debe de cumplir un texto, ¿no? Un texto debe ser adecuado, ¿no? ¿Adecuado para quién? Adecuado para el receptor. Tomando en cuenta, ¿no? Un tema, tomando en cuenta también las circunstancias de la comunicación, ¿no? La adecuación dice relaciona el contenido y la forma del texto con el contexto. Es decir, toma en cuenta el emisor, el destinatario y el tema. Entonces, cuando una persona va a transmitir una información, ya debe de pensar si ese texto, ese mensaje que transmite es apropiado o está a nivel del emisor, del receptor, ¿no? Si va a ser comprensible por él, debe de tomar en cuenta las circunstancias donde las está diciendo, cómo se las va a decir, usar las palabras adecuadas para que la comunicación sea efectiva, ¿no? Pensar en el tema que le va a proponer al receptor. Entonces hay que tomar en cuenta diferentes variables, ¿no? Y el texto presenta un vocabulario y una estructura gramatical pertinente al tema y al destinatario. Entonces, obviamente que la manera como uno se expresa debe de ser apropiada para ello, ¿no? En el caso de la cohesión, ¿no? La cohesión tiene que ver con la relación. Mis ideas o las ideas de cualquier persona que esté tratando de comunicarse a través de algún medio tienen que estar relacionadas, ¿no? Todo lo que uno dice, todo el discurso oral o escrito, esas palabras, frases, oraciones, tienen que estar relacionadas, ¿no? Vinculadas. Dice, las ideas están conectadas formalmente mediante mecanismos, ¿no? Por ejemplo, puede ser uno la sustitución, otro la referencia, la elisión y los conectores, ¿no? Son mecanismos que se utilizan para poder unir, enlazar las ideas. La coherencia, ¿no? Refleja, dice, la relación entre las ideas dentro del texto. La coherencia es la manera como eh, seleccionamos las ideas, ¿no? De una manera tal que sea pertinente con el tema que yo quiero proponer, ¿no? Cada parte del texto se estructura por ideas vinculadas semánticamente, ¿no? Entonces, cada parte del texto es una unidad, ¿no? Que va a estar articulada con el resto de las unidades para que el texto pueda ser comprensible. Bien. Profe, Sí, dime. profe, que no entendí bien lo que es cohesión y coherencia, la diferencia entre esas dos cosas. ¿Lo podría Ya, explicar, la profe? cohesión tiene que ver con la relación lingüística que existen entre las palabras o entre las ideas. Porque, ojo, ya no estamos hablando aquí solamente de frases y de oraciones, estamos hablando de ideas en general. O sea, si yo por ejemplo, te planteo un tema X, ¿no? Y yo te quiero explicar de repente la consecuencia de algo, para poder plantearte una idea y la consecuencia de esa idea, pues tengo que saber conectar una cosa con la otra. La cohesión es como la manera como tú conectas, ¿no? Por ejemplo, una causa y una consecuencia, ¿no? Una idea
y una, de repente, una idea semejante también, ¿no? Vas sumando ideas. ¿Cómo sumas las ideas? ¿Cómo opones las ideas? ¿Cómo expresas la causa? ¿Cómo expresas la finalidad? Entonces, esas formas y otras, ¿no? Son las que van a reflejar la cohesión. En cambio, la coherencia tiene que ver con todo. La coherencia es algo global, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de pronto sobre, supongamos, a ver, meteoritos, ¿no? Todo lo que yo diga en ese texto tiene que ser relacionado o vinculado a los meteoritos, ¿cierto? No voy a desviar el mensaje por un medio que no sea referido a ello. En el texto tendría que reflejarse, pues, qué es un meteorito, las clases de meteoritos, quiénes estudian los meteoritos. Bueno, el texto puede girar en torno a muchas cosas, ¿no? Supongamos que estoy hablando sobre clases de meteoritos. Entonces, nada más, si ese es el tema de un texto, hablar sobre las clases nada más, se supone que cada idea desarrollada en ese texto abordará un tipo de meteorito. Tiene que ser coherente, ¿no? No voy a hablar sobre, por ejemplo, sobre la definición. No, pues, porque se supone que el tema planteado es tipos, clases, variedades de meteoritos. Entonces tengo que ser coherente, ¿ya? Por eso está relacionado desde el punto de vista semántico. La coherencia tiene que ver más con la semántica y la cohesión tiene que ver más con la sintaxis. A ver, veamos aquí, por ejemplo, la adecuación de un texto. Un texto tiene que ser adecuado, como he dicho, de acuerdo al receptor que recibe la información. Por ejemplo, ¿no? La estructura del texto se tiene que adaptar al contexto discursivo. Yo tengo que adaptar lo que digo de acuerdo a quién se lo digo, dónde se lo digo, por qué se lo digo. En un caso informal, ¿ya? Por eso la informalidad puede surgir en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, de repente yo estoy hablando con mis amigos, hablo de manera informal. Hablo con una persona de confianza y mi registro lingüístico, la manera como me expreso, va a ser informal. Cuando son situaciones de confianza. Entonces, aquí el tema que se va a observar es la solicitud de un préstamo de dinero. El medio es oral, se habla. La relación que se está dando es una relación entre hermanos. La intención o el propósito es que Pedro desea que su hermano le preste dinero. Y la situación, o sea, el lugar donde ocurre la comunicación, es la casa del hermano de Pedro. Entonces, el texto se desarrolla de la siguiente manera, en un registro informal. Dieguito, hermano, ya sabes que en las últimas semanas he tenido más gastos por la operación de mi Mari. Por favor, préstame 300 soles y te pago en 2 semanitas, ¿no? Entonces, como tú te puedes dar cuenta en este texto, estás observando, pues, palabras coloquiales, ¿no? Palabras de repente que están en el nivel subestándar, ¿no? Estás utilizando expresiones que son muy típicas de la oralidad, porque las personas así hablan, ¿no es cierto? Este texto que estás leyendo hace referencia a una expresión oral, porque la gente se expresa de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, este texto es viable oralmente, ¿no? Pero te das cuenta de que aquí hay una situación de confianza, te has dado cuenta dónde están hablando, dónde se está desarrollando este acto comunicativo. Por eso es un registro informal, está adecuado para mi hermano. Y yo le hablaría así a mi hermano, ¿no?
En cambio, el texto, cuando está bajo un registro formal, se expresa de otra manera, ¿no? Ojo, aquí hay que tomar en cuenta que el tema es la solicitud de un adelanto de sueldo, el medio también es oral, es el habla, pero la relación es entre jefe y empleado, ¿ya? La intención, Pedro desea que le adelante el sueldo. Y la situación, o sea, donde ocurre la comunicación, es la oficina del jefe. Entonces, mira cómo cambia el registro, ¿no? Señor López, ¿no? Como usted sabe, durante las últimas semanas he tenido gastos adicionales por la operación de mi hija menor. Por ello, le solicito que tenga la amabilidad de autorizar el adelanto de mi sueldo de este mes, ¿no? Entonces, aquí como ves, una persona está tratando de expresar un pedido, ¿no? Pero las palabras, la manera como se expresa es mucho más formal, ¿no? Es mucho más respetuoso el trato con la persona. Ya no se nota un nivel de confianza, sino una actitud de respeto y de distancia también. No es de confianza, ¿no? Es de distancia. Entonces, claro, una cosa es hablarle al hermano y otra cosa es hablarle al jefe, ¿no? Una cosa es estar en la casa de mi hermano y otra cosa es estar en la oficina en un centro laboral. Entonces, cambia, ¿no? Cambian las circunstancias, cambian las personas y el discurso también va a ser diferente, ¿ya? Bien, voy a dejar de compartir este primer grupo de materiales. Voy a ahora mostrarles a ustedes un pequeño video. El día de hoy vamos a ver algunos videos, ¿ya? Para poder ir alimentando, incrementando nuestras ideas sobre el texto. ¿Qué hace que un texto sea un texto y no solo un montón de palabras inconexas? En este video veremos las 4 propiedades de un texto: extensión, adecuación, coherencia y cohesión. Extensión. Los textos tienen una extensión variable. Por ejemplo, una novela o un reclamo son textos, como también la palabra peligro en un letrero de alerta. Adecuación. Los textos deben adecuarse a la situación en que se producen y al medio por el que se transmiten. El emisor debe construir su mensaje pensando en las diferentes circunstancias que rodean la comunicación, la intención que se persigue, a la persona a que se dirige, etc. Por ejemplo, si durante una comida necesitamos pedir un salero, podemos construir varios mensajes diferentes. Pásame la sal. ¿Me puede alcanzar la sal? ¿Va a utilizar usted la sal? El salero, por favor. Para expresar el mismo contenido y conseguir el mismo propósito, la lengua presenta diferentes posibilidades. Se elige una u otra según las circunstancias que rodean la comunicación. Esta depende de los siguientes factores. El destinatario. No nos dirigimos del mismo modo a un amigo que a una persona que acabamos de conocer. Por lo tanto, el texto se adecúa a la relación comunicativa existente entre emisor y receptor. El contenido. El emisor debe variar la información que comunica según los conocimientos que el destinatario tenga sobre el tema que se trata. Por ejemplo, un profesor de matemáticas adecuará la entrega de información según el tipo de alumno al que se enfrente. El medio. El texto puede ser oral o escrito, y la forma que se escoja cambia el modo de formular el contenido. Todos estos factores hacen que el emisor adapte la variante de la lengua que corresponde. El registro oculto es una expresión cuidada
trato cortés y corrección de la lengua, mientras que el registro coloquial es una expresión más relajada, espontaneidad en el uso de la lengua y se emplea en situaciones informales. La coherencia y la cohesión son los elementos que tejen las relaciones entre unidades de lenguaje, lo que significa que para que un texto sea considerado como tal, debe ser coherente y cohesivo. Veamos en qué consiste cada uno. La coherencia textual. Todo texto recoge un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. Esas ideas deben expresarse en un orden determinado, de modo que el receptor pueda advertir las relaciones entre unas ideas y las otras, y pueda ir avanzando desde la información conocida hasta la información nueva. La coherencia global. Para que una serie de oraciones tenga sentido global, es decir, constituya un texto bien estructurado, debe tener un tema central. Los títulos, por ejemplo, normalmente sintetizan el tema central de un texto dado. Para atribuirle coherencia global a una serie de oraciones, es necesario relacionar mentalmente las unidades que lo constituyen. Mientras que la coherencia local se ve que los textos, además de tener un tema central, deben presentarse en forma ordenada y lógica para que el receptor pueda tener una mejor comprensión de la información dada. A esto se le denomina coherencia local. A veces las relaciones de coherencia local se establecen mediante el uso de conectores o prescindiendo de ellos. En el próximo video veremos la cuarta propiedad del texto, la cohesión. Bien, chicos, pudieron escuchar entonces en el video las características entonces que deben de cumplir los textos, ¿no? Vuelvo a compartir pantalla con ustedes. Entonces, no olvidemos, los textos deben de ser adecuados a las circunstancias y a las circunstancias comunicativas y al receptor, ¿no? Deben estar las ideas unidas, enlazadas. Una idea la debo de enlazar a la otra, debe haber esa lógica, ¿no? Y por otro lado, debe haber coherencia, ¿no? La coherencia es la lógica, es la parte semántica del texto que debe de siempre reflejar que todo el mensaje transmitido gire en torno al tema que estoy exponiendo en una determinada sesión. Bien, esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a hablar acerca de los mecanismos de cohesión. Cuando hablamos sobre los mecanismos de cohesión, estamos tomando en cuenta cómo es que yo puedo relacionar una idea con otra. Es el vínculo, ¿no? Es la relación, dice, entre los enunciados de un texto. ¿Cómo vinculo una idea con la otra? ¿No? Existen diferentes mecanismos para hacer esto, ¿no? Es como ponerse a tejer una chompa, ¿no? Los puntos son las ideas y el resultado final pues será el texto, ¿no? Entonces, se trata de enlazar una idea con la otra a través de mecanismos de nuestro lenguaje. Una de ellas es la referencia, ¿no? La referencia es aquella palabra a la cual se alude, ¿no? Aquella idea a la cual se alude. Y esto puede ser una anáfora o puede ser una catáfora. ¿Ya? Puede ser cualquiera de las dos. La sustitución viene a ser una forma, un mecanismo de suprimir algo que está en la, de repente algo que se puede suprimir de la oración, se puede restar de la oración a través de algún elemento ortográfico o léxico. La elipsis, ¿no? Es un mecanismo también muy utilizado para vincular las ideas.
así como también los conectores discursivos, ¿no? Los conectores discursivos son aquellas palabras que utilizamos para relacionar a otras, ¿ya? Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a partir, por ejemplo, a partir de la referencia, ¿no? La referencia es aquella palabra que hace alusión a una idea. Es aquella expresión lingüística que hace referencia a una idea que ya apareció o a una idea que aparecerá más adelante, ¿no? Por ejemplo, esto se puede notar a través del uso de pronombres, ¿no? Dice, Ernesto solicitó un préstamo a su hermana. Con eso pagó las recetas médicas. Entonces, un préstamo es una frase. Un préstamo es una idea, ¿no? ¿Y cómo se está marcando referencia de ese pronombre con la idea? A través de la palabra eso, ¿no? Y como primero apareció la idea y luego el pronombre, a esto se le llama anáfora. ¿Ok? Las anáforas, entonces primero presentan la idea y luego la palabra equivalente, ¿no? Uso de pronombres. O puede ser al revés, ¿no? Primero aparece el pronombre y luego aparece el sustantivo, ¿no? La frase, la idea. Por ejemplo, sobre clubes, Messi ha jugado en 2. ¿Cuáles son esos 2 clubes, no? Ahí está, dice Fútbol Club Barcelona y París Saint-Germain, ¿no? Entonces, no sé si ha quedado claro, chicos, la diferencia entre anáfora y catáfora. ¿Está claro? Anáfora y catáfora, ¿sí? Todo bien, ¿no? Si hay alguna duda, por favor me comenta. Ya está. Entonces, otro mecanismo de referencia es a través de los adverbios. ¿Ok? Ustedes saben que los adverbios son una categoría gramatical, una categoría léxica, que puede ser clasificada de varias maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, los adverbios de lugar son una variedad, los adverbios de tiempo, ¿no? Los adverbios de modo, entre otros, ¿no? Son palabras que utilizamos para hacer referencia a una idea. Pueden ser utilizadas, no siempre, o sea, no quiere decir que en un texto, siempre que yo vea un adverbio, está haciendo referencia a otra palabra, no necesariamente. En algunos contextos sí, y en otros tal vez no. Depende, por eso tienes que interpretar. Aquí, en el tema del texto, hay que trabajar mucho con el plano semántico, ¿no? Por ejemplo, Berenice pintó una caja de frutas, donde guarda sus útiles de aseo, ¿no? Entonces, la palabra donde es un adverbio relativo que hace referencia a la caja de frutas, puntualmente, al sustantivo caja, ¿no? Tú sabes que desde el punto de vista sintáctico, esta es una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Es una subordinada adjetiva. Ese donde es el adverbio relativo que encabeza la proposición, ¿no? Entonces, hace alusión a un sustantivo antecedente. En Jesús María hay muchos centros de salud, por ello se registraron más casos allí, ¿no? En Jesús María, ¿no? En Jesús María es un lugar, es una idea, ¿no es cierto? Es un nombre, y yo hago referencia a ese lugar a través de la palabra allí, ¿ok? Entonces, esas son las referencias, ¿no? Referencias de lugares, referencias de personas, referencia de ideas en general, ¿ya? La idea se expresa usualmente en frases nominales. Luego tenemos otro mecanismo llamado la sustitución,
la sustitución se da a través de sinónimos, ¿ok? Los sinónimos son aquellas palabras que significan lo mismo, ¿no? Significan lo mismo, pero en cuanto a la forma varían, ¿no? Varía la forma, varía la pronunciación, varía la escritura, pero los significados son semejantes, ¿no? Los significados son semejantes, son muy afines. En algunos casos hasta pueden llegar a ser iguales, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Dice, el abuelo falleció hace 6 meses. Desde que murió, no he visto a mis primos. Entonces, entre la palabra falleció y murió, nosotros estamos encontrando una sinonimia contundente, ¿no? Una sinonimia exacta. El siguiente ejemplo dice, el curso de fonética es teórico aplicado. Esta asignatura se relaciona con otras, ¿no? Entre la palabra curso y asignatura estamos observando, ¿no? Son palabras que se escriben diferentes, se pronuncian diferente, y en el contexto en el que aparecen, porque eso sí, siempre hay que fijarse en el contexto comunicativo, ¿no? En el enunciado, en dónde están, deben ser parte de una oración o deben ser parte de un párrafo, ¿no? Para que estos evidencien el mecanismo que estoy haciendo mención, ¿no? Entonces, sustituyo, ¿no? Sustitución viene de la palabra sustituir, ¿no? Sustituyo una idea por otra, ¿no? Una palabra por otra. Estoy sustituyendo piezas léxicas. Ahora, también la sustitución puede deberse a los hiperónimos y a los hipónimos. Ustedes se acuerdan, chicos, que en la semana de semántica nosotros habíamos hablado acerca de la hiperonimia y la sinonimia. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa era la hiperonimia? La hiperonimia era un vínculo entre palabras que tenían mayor campo semántico, ¿no? Tenían una mayor amplitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo uso la palabra, vamos a colocar aquí, pues, felinos, la palabra felino es una palabra semánticamente amplia, ¿no? Y esa palabra, ¿no? Felino puede abarcar nombres como, pues, un gato, un león, una pantera, entre otras, ¿no? Ese es el hiperónimo. En cambio, la hiponimia, ¿no? Era un término entre los que nosotros hacíamos una referencia a palabras que se encontraban incluidas dentro de otro campo semántico, ¿no? Dentro de otro campo semántico mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, si yo dijese gato, gato es una palabra que está inmersa, por ejemplo, en el campo semántico de los felinos, o está inmersa en el campo semántico de los animales. Entonces, estamos sustituyendo una palabra por otra, ¿no? Ejemplos, aquí lo estamos notando en el primero, dice, pese a que le prohibieron consumir embutidos, se ha preparado unos chorizos. Embutidos, ¿no? Cuando hablamos de embutidos hacemos referencia a varios tipos de embutidos, ¿no? Chorizos, hot dogs, salchichas, hay otros, no me acuerdo los nombres exactos de todos los embutidos, pero el campo semántico es grande, ¿no? Por eso se le llama sustitución por hiperonimia. O puede ser al revés también, ¿no? Puede ser por hiponimia. Ejemplo, dice, esa silla tiene las patas en mal estado. Por ello, usa este cajón como asiento. Entre la palabra silla y cajón, perdón, silla y asiento, tú sabes que la silla es un
tipo es un modelo de asiento, ¿no? Dentro de ellas pueden haber varios, ¿no? Entonces puedes hablar tú, por ejemplo, de un banco también es un tipo de asiento, ¿no? Puedes hablar sobre, a ver, un sofá es un tipo de asiento, en fin, ¿no? Un sillón es un tipo de asiento. Entonces, el campo semántico es menor, ¿no? Silla es un campo semántico menor y se encuentra incluido en otro mucho más grande. Entonces, en eso consiste la sustitución. La elipsis, ¿no? Elipsis viene a ser la supresión, ¿no? De un elemento, un elemento sintáctico del enunciado, del texto, ¿no? Por ejemplo, puede ser la elisión de un verbo. Esto hace referencia un poquito a la coma elíptica que nosotros habíamos estudiado la semana pasada. ¿Te acuerdas de ese tema, verdad? A veces para no repetir el mismo término que hacemos, usamos la coma elíptica, ¿no? Por ejemplo, ayer por la tarde fuimos a la dulcería que recién se había inaugurado. Alberto pidió un suspiro a la limeña y yo, se entiende, pedí, ¿no? Pedí un pastel de manzana. Entonces, eso es la elipsis de verbo. Ahora, también tenemos la elipsis de sujeto, que se da cuando nosotros en una oración solamente tenemos el verbo y no le hemos colocado el sujeto. Un sujeto que probablemente ya apareció o se puede deducir por el contexto de la oración. Como en este caso, por ejemplo, dice Marta, aunque quizá no lo sepas, estudiaba enfermería desde hace unos meses atrás. Sin embargo, tuvo que dejar la universidad por problemas familiares, ¿no? Entonces, para no repetir, Marta, Marta, ahí estamos observando la presencia de el verbo tuvo que dejar, que es la palabra que me deja constancia, ¿no? Acerca de la persona. Se entiende por el contexto que ese tuvo que dejar hace alusión a la misma persona. ¿De acuerdo? Bien. Luego, a ver, tenemos por aquí el primer ejercicio de aplicación. A ver, chicos. Vamos a ver, la número 1. Dice, determine si cada texto es adecuado a la situación y al contexto. La primera, ¿será adecuada, chicos? ¿Qué opinan? A ver, escríbanme por favor a través del chat. ¿La letra A es adecuada o no? ¿Sí? ¿Sí, no? Claro. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dice en la letra A, queridos estudiantes, aprovecho unos minutos finales de la clase para felicitar su esfuerzo durante todo el ciclo. Espero que logren sus objetivos y no pierdan el optimismo y la esperanza de salir adelante, ¿no? Entonces, claro, en un contexto formal, ¿no? Este enunciado, este texto es apropiado, ¿ya? La letra B, ¿qué opinan? ¿Es adecuada a la situación y al contexto, la letra B?
¿Sí? También es adecuado. ¿Seguros, seguros? Sí, es adecuado. A ver, ¿qué dice acá? Chicos, muchos éxitos en su carrera. Nos vemos en la Facu, en la bienvenida de Cachimbos. Mensaje de Facebook. Claro, el segundo también es un texto adecuado porque allí estamos observando que siendo el Facebook una red social, ¿no? Informal, ¿no? En donde muchas veces tiene o suele verse en temas de confianza también. El tipo de lenguaje que se está utilizando, el registro informal es adecuado, ¿no? Porque es un Facebook, es adecuado. Si no fuera un Facebook, si fuera la facultad de la universidad, definitivamente sería inadecuado, ¿no? Así que todo depende de las circunstancias, ¿no? De las comunicativas. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, del ejercicio 1. ¿Sí? Dime. Profe, una consulta. ¿Decir cachimbos es informal? ¿Un término informal? Claro, es un término informal. Es subestándar. La palabra correcta es ingresantes. Ah, ya, gracias, profesora. Ok, de nada. Muy bien, 2. Determine el mecanismo que asegura la cohesión en cada caso. ¿Qué mecanismo de cohesión se evidencia en la letra A? ¿Qué opinan? Elipsis, sustitución, referencia. ¿Qué mecanismo ven, chicos, en la letra A? Chicos, ¿qué mecanismo ven en la letra A? ¿Me pueden escribir ahí en el chat? Elipsis. O sea, pero ¿cómo sería elipsis si yo no veo una coma elíptica? ¿Podría ser? ¿Dónde está la coma elíptica? A ver, dice, Kina estudia arquitectura y trabaja como bolsista. No veo, ¿no? No veo coma elíptica. Ella, ya, pero ella no es elipsis. ¿Qué sería ella? Referencia. A ver, ¿las referencias por anáfora, catáfora o por adverbios? ¿Es referencia? ¿Seguros, seguros? Miren, cuando yo he hablado de referencia, he hablado del uso de los pronombres, ¿no es cierto? Uso de los pronombres o por adverbios. Entonces, referencia, a ver, ¿a quién refiere? Yo veo un pronombre ahí, ¿está el pronombre ella? No lo veo, no está, ¿no es cierto? Entonces, referencia por anáfora no es, por catáfora menos.
Y por adverbio tampoco. Ya. A ver, tómenle su foto ahí. Entonces, descartada la referencia, descartada el elipsis. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? No, se olvidaron, se olvidaron. Estamos viendo sustitución, no hay. Elisión, ¿no es cierto? Estamos viendo elisión de verbo, ¿no es cierto? Elisión de verbo, ¿ya? Elisión de verbo, porque también hay elisión de sujeto. ¿Cuál sería? La coma elíptica no hay, ¿no es cierto? Eso es lo que les... A ver, coma elíptica en esa oración no hay, ¿no es cierto? La que estábamos analizando no hay. Lo que estamos viendo es elisión de sujeto. A ver, la elisión... Acá, ¿no? Es como decir, Kina trabaja, elisión de sujeto. Uh-huh. A ver, letra B. Cintia le gustan las flores, sobre todo los lirios. ¿Qué mecanismo de cohesión observas aquí? Sustitución por hiperonimia, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Dice, a Cintia le gustan las flores. Flores es un hiperónimo de lirios. Correcto, chicos. Muy bien, Valeria, Lady, Elizabeth. Muy bien. Letra C, me dijo todo. El equipo ganó y hubo un expulsado. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay, chicos? Una referencia por catáfora, ¿no? Una referencia por catáfora. Muy bien. Perfecto. Y la última, el vigilante Ramos está enfermo. Él no vendrá hoy. ¿Qué hay en la letra D, chicos?
Referencia. ¿Referencia de qué tipo? ¿Por anáfora o catáfora también? Anáfora. Por anáfora, claro. Referencia por anáfora. Ujú, ya está. Muy bien, nos vamos con la siguiente parte. Profe, Sí, dime. en la letra A, cuál sería el mecanismo, profe? Aquí tenemos la elisión, ¿no? Elisión de verbo. Pero, profe, ¿por cuál? O sea, no entendí cómo, porque sería elipsis por verbo. La elisión de verbo es un tipo de elipsis. ¿No es cierto? Ah, sí. Ujú. Pero, profe, ¿con cuál sería el sustituye? ¿Por qué es elipsis por verbo? Que eso no- Perdón, ¿qué dijiste? Profe, es que no entendí por qué sería elipsis por verbo. Por verbo no es. Ah, por pronombre, entonces. Se está suprimiendo un sujeto, es por la supresión de un verbo. Perdón, la supresión del sujeto, porque no estoy repitiendo quina. Ahí entonces estaría como ella trabaja como bolista. Claro, claro. Es para, Entonces, no es por ella, o sea, claro, tú sabes que ella trabaja en realidad esquina, ¿no? Es para no repetir quina. Es por esta palabra, por quina. ahí elipsis, en este caso no tendría que haber coma, no es necesario, ¿verdad? Ese es otro tipo, Ah, por su ya, elisión de verbo y por elisión de sujeto. ah, ya, ok. Gracias, profesor. Ok. Muy bien, vamos ahora a hablar acerca de los conectores. Existen también conectores que utilizamos con la finalidad de enlazar las palabras, las frases y las oraciones, ¿no? Comúnmente en este tema los llamamos marcadores del discurso, son llamados así, ¿no? Por ejemplo, si decimos Juan se enfermó, su tía le preparó un queque, ¿ya? Entonces, si utilizo la palabra porque, estaría señalando la causa. Juan se enfermó porque su tía le preparó un queque. Entonces, la causa por la cual se enferma es el queque de la tía. En cambio, si decimos Juan se enfermó, así que su tía le preparó un queque, quiere decir que la causa de la enfermedad de Juan debe haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Debe haber tenido algún agente, algún motivo particular, pero la tía, ¿no? En vista de que estaba enfermo, pues le hace el queque para complacer al enfermo, ¿no? Entonces, la interpretación cambia. Por eso los conectores no solamente unen ideas, sino que aportan un significado al texto. El uso de los conectores es un elemento importante y delicado. Ahora, los conectores pueden ser de dos tipos, pueden ser adverbios o pueden ser conjunciones. Las conjunciones nosotros ya las hemos estudiado, pueden ser conjunciones coordinantes o conjunciones subordinantes, ¿ya? Así que nosotros vamos a encontrar una serie de conectores y para poder explicar este tema vamos a ver el siguiente videíto. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Y vamos a ver ahora el uso de conectores.
Hola, Hola, esto y esto no tiene ninguna relación si no es gracias a esto. a esto. Precisamente hoy vamos a Precisamente, hablar de hoy vamos a conexiones, hablar de o sea, de conexiones, aquello que o nos sea, de ayuda a unir aquello que nos piezas ayuda para a armar unir un piezas total. para armar un total. En lenguaje En hablamos de lenguaje conectores, hablamos de que son conectores, palabras o que son palabras o expresiones que se usan para expresiones unir que las se usan para diferentes unir las partes de una diferentes oración partes de y una también para oración darle y también sentido. Te voy a dar un ejemplo. Camila se saca excelentes notas, estudia mucho. Para unir en una sola oración estas dos frases dentro de un conjunto grande de palabras, tenemos que elegir la que mejor las une. Antes de responder, lee las dos frases y trata de encontrar intuitivamente el conector que hace falta. Fíjate que tenemos dos ideas. La primera, Camila saca excelentes notas. La segunda, estudia mucho. De modo intuitivo, nos podemos dar cuenta de que hay una relación causa-efecto entre las dos ideas. Entonces, lo más probable es que si te muestro todas las opciones, A, pero, B, porque, C, por eso, D, aunque, E, y, ya sepas que el conector que mejor une las ideas es la opción B, es decir, porque. Aquí va un primer consejo entonces. Haz los ejercicios de conectores sin mirar las alternativas. O sea, trata de llenar el espacio con el conector que por sentido lógico tú crees que corresponde. Después, busca si en las alternativas está la que pensaste y si no la encuentras, busca un sinónimo. Es importante que los conozcas todos. Para que tú sepas, los conectores pueden ser proposiciones, a, ante, bajo, cabe, etc. Pronombres relativos, qué, quién, cuál, cuyo. Adverbios, cerca, lejos, ya, mientras, ahora. Y por supuesto, también las conjunciones pueden operar como conectores. Están las conjunciones simples, y, ya, pero, pues, y las conjunciones compuestas, sin embargo, por lo tanto, en consecuencia, dado que. Yo creo que te va a ayudar a aprenderte de memoria estos listados de conectores para responder las 15 preguntas sobre uso de conectores en la PSU. Es un trabajo memorístico, pero vale la pena y no es tan difícil. Ahora veamos los conectores según sus funciones. Están los conectores causales, que sirven como nexos que explican por qué se produce un evento o una situación determinada. Por ejemplo, si decimos la calle está mojada, ayer llovió. El posible conector sería porque, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ese conector no está en las alternativas? Entonces tienes que conocer los conectores causales que reemplazan a porque y que pueden ser ya que, debido a que, dado que, pues, puesto que, por el hecho de que, etc. Otros son los conectores consecutivos, que indican una conclusión en base a una idea previa. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, si invertimos las dos ideas y decimos, ayer llovió, la calle está mojada, la relación causal se rompe, no existe, porque la calle mojada claramente no es la que produce la lluvia, sino todo lo contrario. La relación que se da aquí es consecutiva. Es decir, ayer llovió, en conclusión la calle está mojada, o por lo cual, por lo que, por ende, por consiguiente, por lo tanto, por consecuencia, y otras más. Pasemos a los conectores adversativos, que son los que oponen dos ideas, que las hacen adversarias en su sentido. Sigamos con la calle mojada, pero en esta ocasión quitémosle la lluvia. Nos quedan dos frases como la calle está mojada, ayer no llovió. En este caso, la primera idea no causa la segunda, ni tampoco viceversa, y tampoco es una idea que es consecuencia de la otra. Tenemos que usar un conector que nos sirva para relacionar elementos diferentes en una oración, como en esa casa es muy linda, pero queda muy lejos, o Juan dice cosas muy interesantes, sin embargo, habla poco. En el caso de una calle mojada y la ausencia de lluvia, la relación es igual de adversativa. Diríamos entonces, la calle está mojada, pero ayer no llovió, o la calle está mojada, sin embargo, ayer no llovió. ¿Sí? Por último, están los conectores concesivos, que se usan para objetar lo que uno dijo antes. Bonito tu anillo, aunque sea de fantasía. Se ve bien, a pesar de que le encontré unos kilitos de más. Son conectores que le dan algo de valor a la primera idea, pero algo no más, porque son restrictivos. Entre ellos están, a pesar de, aun cuando, pese a que, no obstante. Qué ganas de que puedas decir, me fue bien en la prueba, aunque no estudié casi nada. Pero es mejor no arriesgarse y estudiar. Así es que las 3 recomendaciones básicas para los ejercicios de conectores son: 1. Trata siempre de encontrar un posible conector sin ver las alternativas en cada ejercicio. 2.
es básico entender la relación que se produce entre las dos ideas, si es causal, si es consecutiva, si es adversativa o concesiva. 3. Apréndete de memoria los tipos de conectores, porque si no encuentras el posible conector entre las alternativas, tienes que saber cuáles son sus sinónimos. Es simple y te va a ayudar a responder tus 15 preguntas sin ningún problema. Suerte. Bien, chicos, entonces hemos visto en el video cómo es que estas palabras nos sirven para poder enlazar nuestras ideas, ¿no? Para relacionarlas. Por eso conocerlas, memorizarlas, nos va a dar una cierta ventaja, ¿ya? Así tenemos algunos conectores que ya de repente en el video están mencionados, pero nuevamente aquí se los voy a mencionar, les voy a presentar la relación de palabras y también ejemplos textuales en donde van a estar expresando las ideas que les voy a comentar, así que pueden ir tomándoles sus capturas de pantalla, ¿no? Tenemos los conectores aditivos, ¿no? Estos conectores uno los utiliza con la finalidad de poder adicionar, sumar ideas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el además, aparte, asimismo, de hecho, encima, es más, por otro lado, ¿no? Suman ideas cuando que tenemos la intencionalidad de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, la humildad es ser consciente de las limitaciones. Es más, ¿no? Consiste en ser consciente de las debilidades y reconocer los errores. Ahora, luego tenemos el conector adversativo, ¿no? Los adversativos son aquellos que van a señalar una idea contraria, una idea adversa, una idea opuesta a la idea anterior. Dentro de ellas podemos encontrar los conectores sin embargo, por el contrario, ahora bien, todo lo contrario, en cambio, ¿no? Entre otras. Por ejemplo, dice, sin embargo, de ninguna manera implica ser ignorante de la valía personal. Y los concesivos son aquellos que van a expresar una dificultad, ¿no? Un cierto nivel de dificultad para la idea anterior, ¿no? Por ejemplo, de todos modos, en cualquier caso, de cualquier manera, aún así, con todo, ¿no? Son elementos concesivos que expresan, bueno, esta naturaleza de ideas, ¿no? Es más, nosotros lo hemos estudiado como las conjunciones concesivas, de repente se recordarán ustedes las conjunciones adversativas y las conjunciones copulativas, ¿no? Claro, en el tema de conjunciones era otro el tratamiento, estamos hablando ahora ya de unidades, de una unidad mayor, que es el texto, a diferencia de lo que es una oración simple, ¿no? O una oración compuesta. Tenemos los elementos consecutivos e hilativos, que son aquellos que van a marcar una consecuencia, ¿no? Una deducción del enunciado anterior. Entre ellos podemos encontrar el entonces, el por tanto, por consiguiente, el así pues, ¿no? El pues, en consecuencia, etcétera, ¿no? Tenemos los elementos explicativos, que son aquellos que van a ser utilizados cuando queremos señalar una explicación acerca de algo, ¿no? Por ejemplo, a saber, es decir, esto es, o sea, ¿no? Explican o aclaran la idea anterior. Los reformuladores que se utilizan para replantear, ¿no? Replantear una idea, aclarar mejor una idea, ¿no?
plantearla de una manera un poco más sencilla, de repente de una manera un poco más directa, la idea. Por ejemplo, dicho con otras palabras, dicho de otra forma, más claramente, etcétera, ¿no? Ejemplo, dice, el texto no solo debe estructurarse de acuerdo con la cohesión y la coherencia, sino debe adecuarse al contexto. Es decir, ahí viene el elemento explicativo, ¿no? Su forma debe ser pertinente con el tema, la relación entre los hablantes, la intencionalidad del emisor y la situación, ¿no? Más claramente, el más claramente es un reformulador, ¿no? Para aclarar mejor lo que se está comentando. El texto presenta reglas diferentes a la oración que incluyen el contexto, la conexión y la progresión temática, ¿no? Por lo tanto, ahí viene un elemento consecutivo. Para producir un texto se deben conocer reglas de distintos niveles. Profe, Bien. Sí, dime. profe, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre explicativo y reformuladores? Es que el reformulador tiene la intención de aclarar una idea que ya se dijo antes, ¿no? De hacerla de repente un poco más sencilla, ¿no? Replantea la idea desde otra perspectiva un poco distinta, ¿no? En cambio, el explicativo es aquello que naturalmente ya se dijo. Por ejemplo, yo digo, a ver, supongamos, son animales herbívoros, ¿no? Es decir, ¿no? Se alimentan a base de plantas. Entonces estoy explicando algo que naturalmente ya lo dije anteriormente. En cambio, el reformulador es un conector que tú lo utilizas con la finalidad de explicar la idea anterior, pero de una manera un poco más sencilla, ¿no? No es que tú expliques, no es lo mismo que un explicativo, son distintos, ¿no? Lo hemos notado, por ejemplo, aquí en este párrafo, ¿no? Dice, su forma debe ser pertinente con el tema, la relación entre los hablantes, la intencionalidad del emisor y la situación. Más claramente, ¿no? El texto presenta reglas diferentes a la oración que incluyen el texto, la conexión y la progresión temática. ¿Ok? Reformuladores es como aplicar una información como que no incluida en la anterior. Algo así. Claro, exacto. Por supuesto, o Ah, sea, no es una información que está incluida, ¿no? Por eso yo lo trato de hacer de una manera un poco más simple o más sencilla. En cambio, el explicativo es una idea que ya está incluida dentro de la idea anterior. ya, gracias, profe. Ya. Los ejemplificativos son aquellos que se utilizan con la finalidad de explicar en este caso, un ejemplo, ilustrar una idea a través de un ejemplo, ¿no? Un modelo o alguna idea semejante, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar la palabra así, así por ejemplo, ¿no? Así tenemos, verbigracia, ¿ya? Esta palabra verbigracia es una palabrita muy usada, así que no se olviden de ella al momento de plantear este tipo de reconocimiento, ¿ya? Los rectificativos son para corregir algo que se ha dicho, ¿ya? Corregimos. Por ejemplo, más bien, mejor dicho, por mejor decir, ¿ya? Corregimos una idea que propusimos. Los recapitulativos son aquellos que se utilizan para recordar algo que ya se expuso, ¿ya? Son las expresiones
en conclusión, al fin y al cabo, en resumen, resumiendo en una palabra. ¿Ya? Ejemplos, dice, todas las agudas que terminan en las letras N o S se tildan. Por ejemplo, ahí voy a utilizar un ejemplificativo, ¿no? Camión, anís, bombón, 16. Mejor dicho, ¿no? Se deben tildar aquellas agudas, ¿no? Que terminan en una letra simple N o S, y no las que terminan en dos consonantes como robots o tic-tacs. En resumen, ¿no? Ahí viene un recapitulativo. Las agudas se tildan cuando terminan en grupo consonántico, ¿no? Entonces, un recapitulativo es aquel conector que va a recoger, ¿no es cierto? Va a recapitular, por eso el nombre, una idea que ya se expuso anteriormente. Profe, Sí, dime. en la oración, utilizan el explicador, mejor dicho, debido a que no está bien lo anterior, dicho que todas las agudas que terminan en la letra N o S tildan, y también agrega una información más como unas reglas más para lo anterior dicho, ¿verdad? Agregar, corregir en todo caso, ¿no? Ajá, sí, claro, Precisar correcto. algo nuevo. Ujú, Sí, ese sí, ¿verdad? claro. Y profesora, no entendí por qué un ejemplo de conector ejemplificado sería así tenemos, no entendí, profesor. Por ejemplo, el así tenemos, a ver, hay que contextualizarlo, ¿no? Para poder apreciar el ejemplificativo, ¿no? Yo podría decir, hay muchas palabras que son agudas, yo podría decir, ¿no? Hay muchas palabras que son agudas. Y luego podría colocar, así tenemos. Y coloco camión, anís, bombón, 16. Entonces, estoy utilizando el así tenemos como un conector en ese contexto. O sea, Allá, yo podría reemplazar el por ejemplo que tú estás viendo aquí por el así tenemos. Y ahí funciona como conector. allá los ejemplificativos tienen que dar como lo siguiente, tiene que ser un ejemplo, ¿verdad? Claro, por eso, los ejemplificativos se utilizan para ilustrar, ejemplificar, ¿no? Una idea. Ah, ya, gracias, profe. Ujú. Muy bien. Luego nos vamos con los de ordenación, ¿no? Los de ordenación, como el nombre lo dice, son aquellos conectores que se utilizan para ordenar las ideas. Ordenar, o sea, quién va primero, quién va después, quién sigue luego, ¿no? Establecen un orden, un seguimiento de ideas. Ejemplo, a continuación, en primer lugar, finalmente, ¿no? Para empezar, para terminar, etc. ¿Ya? Los de apoyo argumentativo son aquellos que se utilizan con la finalidad de introducir, ¿no? Un argumento, una razón, ¿no? Una causa, bueno, tanto como causa no, pero sí para poder introducir un motivo de algo, ¿no? Una razón, una explicación clara, ¿no? Que valide una idea anterior. Por ejemplo, puede ser en vista de ello, así las cosas, pues bien, ¿ya? Y los de digresión son aquellos que se utilizan para insertar una idea diferente, ¿ya? A la idea anterior. Que claro, no quiere decir que esa idea diferente
esté fuera de la cohesión del texto, ¿no? Si no es una idea diferente que trata de alguna manera de mantener el orden en la oración, en el enunciado, pero que surge, ¿no? Surge de manera improvisada, tal vez en el discurso, ¿no? Por ejemplo, puede ser a propósito, ¿no? A todo esto, dicho sea de paso, ¿ya? A ver, para empezar, ahí tenemos un ordenador, ¿no? Para empezar, actualmente es muy común crear noticias que dañan la imagen de las personas. Sin embargo, muchas veces estas pruebas son reproducidas muy rápidamente sin ser analizadas de manera oportuna. Dicho esto, ¿no? Dicho esto, el derecho a ser tratado con dignidad no debe ser vulnerado por el derecho de la libertad de expresión. Ahí estás utilizando un argumento, ¿ves? El dicho esto es un elemento argumentativo, ¿ya? A propósito, ¿no? ¿Has oído el nuevo audio del expresidente? ¿Ves? O sea, a razón de todo lo que se está hablando, surge, ¿no? Como la digresión es algo que surge a raíz de algo que estás explicando, de una idea que estás desarrollando en el enunciado. Profe, Sí, dime. ya. No entendí lo de conectores de digresión. ¿Lo podría explicar nuevamente, por favor? ¿Los de qué? Los de digresión. Ya, el de digresión es aquel conector que tú lo utilizas cuando a razón de estar explicando algo, es como que se te viniera una idea a partir de lo que estás comentando. Una idea nueva que se te ocurre, que surge a raíz de lo que vienes explicando, ¿no? Por ejemplo, de repente yo te estoy hablando del clásico del día de ayer, ¿no? Estoy hablando del clásico, cómo fue, dónde fue, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto, a razón de ese clásico, de toda la explicación del clásico del día de ayer entre la U y la Alianza, de pronto se me viene algo a la mente, ¿no? Algo surge. Por ejemplo, podría haber dicho, puedo haber hablado de un clásico donde ganó la Alianza, por ejemplo, ¿no? Y yo podría decir, por ejemplo, dicho sea de paso, ¿te acuerdas cuando Alianza ganó el partido? ¿No? O sea, surge otra idea, ¿no? Ese es Estoy el con la de idea, digo. estoy con la idea relacionada al tema que están hablando. Claro, está relacionado, pero que justamente surge a raíz de algo que estás exponiendo, ¿no? Ya, pero en la oración esa que aparece de amarillo, ese que dice, a propósito, has oído el nuevo audio del expresidente. ¿Qué tiene que ver con lo anterior? Algo lo relacionaba anterior, dicho. A ver, para que vayas notando, ¿no? Mira lo que dice. Para empezar, actualmente es muy común crear noticias que dañan la imagen de las personas. Crear noticias que dañan. Sin embargo, muchas veces estas pruebas son reproducidas muy rápidamente sin ser analizadas de manera oportuna. Dicho esto, ¿no? El derecho a ser tratado con dignidad no debe ser vulnerado por el derecho de la libertad de expresión. Estamos hablando de noticias que salen en los medios de comunicación, ¿no? Y que no se analizan, ¿no? No se estudian con cuidado las imágenes, sueltan nada más, ¿no? Y acá hay una razón, hay un argumento, ¿no? Hay un derecho que se está vulnerando, que no se está respetando. Si de repente es una imagen privada, imagínate, entonces
o una imagen delicada, sensible a la opinión pública, entonces debería de ser primero estudiado cuáles son las consecuencias que podría tener esa imagen expuesta al público antes de que se sea transmitida en algún medio de comunicación. Y por eso viene la digresión, ¿no? A propósito, ¿has oído el nuevo audio del expresidente? Ese audio, de repente, claro, de todo lo que está diciendo en la publicación de las noticias, ¿no es cierto?, que no son respetadas de manera cuidadosa y responsable, que eso cuando yo digo, ¿has escuchado el nuevo audio? Ese audio de repente es una conversación privada de ese expresidente, ¿no? Que está tocando de repente temas personales, privados. Bueno, acá obviamente uno no, el texto no nos evidencia lo delicado del audio, pero bajo lo que se viene diciendo, ¿no? Uno puede intuir, puede de repente creer, es posible que ese audio justamente esté bajo ese contexto, ¿no? Es un audio que nadie ha controlado, nadie ha filtrado la pertinencia o impertinencia del audio y lo saca nada más. ¿Ves? Ese es el de digresión, ¿no? No sé si captas la idea de lo que te he tratado de decir. No sé si se entendió. Ah, sí, sí entendí. Gracias, profe. Ok, Elizabeth, muy bien. Ya, a ver, vamos a observar el ejercicio de aplicación número 2. Determine la clasificación de los conectores subrayados en cada caso. ¿Qué tipo de conector es a propósito? Discreción. Claro, digresivo, ¿no es cierto? De digresión, ajá. En la letra B, además, ¿qué sería el además? Aditivo. Aditivo, correcto, ¿no? En Cusco se habla el quechua, además se hablan lenguas amazónicas como el matsigenga, la yánica, el nahua, yine, entre otras. En la letra C, De orden. claro, muy bien, Carmencita, de ordenación, ¿no es cierto? Los pasos para obtener el título son los siguientes. Primero, tramitar el expedito. Segundo, registrar su tesis. Tercero, solicitar asesor y jurado informante. Por último, sustentar la tesis. Orden, ¿no? Primero, segundo, tercero. Y la última, la letra D. ¿Qué sería el de la letra D? Un rectificativo, ¿verdad, Lady? Esta oración no se entiende. Mejor dicho, no tiene un significado literal, ¿no? Está corrigiendo de alguna manera lo expresado o lo expresado de una manera tal vez errónea o confusa y se desea aclarar mejor esa idea, ¿no? Se replantea la idea. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No?
Ok, entonces nos vamos con las... Sí, dime. ¿Por qué no podría haber sido explicativo en la ley? Explicativo. A ver, déjame ver. Esta oración no se entiende. Ya, el hecho de que no se entiende no tiene nada que ver con el significado literal. Significado sea, literal. Si yo dijese de repente esta oración, a ver, esta oración tiene un significado o tiene un mensaje, carece de un mensaje lingüístico propiamente. Si yo dijese, si yo quisiese utilizar un explicativo, tendría que decir, es decir, ¿no? No tiene un significado literal, o sea, una idea está asociada a la otra, pero acá dice, no se entiende. Si tú no entiendes, la razón por la cual tú no entiendas algo puede ser de diferentes, puede ser ocasionado por distintas razones, ¿ya? Entonces, una de ellas puede ser de repente que el significado sea confuso, no que el significado sea literal, o no. Puede deberse a que de pronto tú no entiendas algo porque de pronto el mensaje es muy complejo, de pronto porque las palabras son muy técnicas, el mensaje no se entiende porque tu nivel de comprensión no está al nivel del mensaje del texto, en fin. Entonces no está explicando nada, no es algo inherente, el no entender no tiene nada que ver con el significado literal. Más bien se está corrigiendo, ¿no? No se entiende. Mejor dicho, o sea, aclara, ¿no? Rectifica un poco esa idea, ¿no? La precisa de otra manera, ¿no? No tiene significado literal. Es un significado de repente figurado, ¿no? Eso es lo que ahora quería decir. Entonces, el vale. explicativo siempre es decir, o sea, esto es, ¿no? Son ideas inherentes, ¿no? Afines. Pero acá el no entender y el significado literal no son afines. Ah, ya, gracias, profe. Ok. A ver, nos vamos ahora con la paráfrasis. Ojo, paráfrasis no tiene nada que ver con perífrasis, ¿ah? Eso que son palabras parónimas. La perífrasis tú sabes que es un verbo compuesto, ¿no? Un verbo que está conformado por dos o más palabras. En cambio, la paráfrasis es expresar una idea con otras palabras, ¿ya? No repetir el mensaje igual, sino con otras palabras, con otro orden, en algunos casos de manera un poco más sencilla, de manera un poco más simple, más comprensible, ¿no? Es pasar un texto a otro, convertir un texto en otro, pero de otra manera, transformarlo en otra manera. Por ejemplo, aquí tenemos la versión original de una oración. El perro está comiendo un hueso, ¿no? El perro está comiendo un hueso. Una opción es que yo diga, un hueso está siendo comido por el perro. Esa es una manera, es la misma idea, es la misma cosa. O la otra opción es que yo diga, es el perro que está comiendo un hueso, ¿no? Como te das cuenta, hay tres modalidades de mensaje y las oraciones no son las mismas, las oraciones son distintas, pero el mensaje sí es el mismo. La idea se conserva, ¿ok? El significado semántico de la oración es el mismo. Y también puede ocurrir esto con un texto, ¿no? Ya un conjunto de oraciones, ¿no? Un párrafo, ¿verdad? Yo tengo un párrafo, pero de todo ese párrafo yo utilizo una versión un poco más sencilla, ¿no? Por ejemplo, las relaciones entre proposiciones
o hechos se expresan típicamente por un conjunto de expresiones de varias categorías sintácticas que llamaremos aquí conectivos. A este conjunto pertenecen primeramente los conectivos de la categoría sintáctica de conjunciones, tanto coordinantes como subordinantes. Por ejemplo, y, o, porque, pues, tanto, etc. Su función es hacer oraciones, ¿no? Compuestas de simples. Por tanto, son operadores binarios. Un segundo subconjunto de conectivos procede de la categoría de adverbios sentenciales. Ahí tenemos la fuente. Entonces, en lugar de tener, pues, este texto un poquito complejo, ¿no? Podemos transmitir la idea de una manera un poco más sencilla, que no tiene nada que ver con la cantidad de palabras, necesariamente, ¿ya? A veces en ese parafraseo puede haber una reducción de palabras, pero también a veces, más allá de la cantidad de palabras, es la manera como se expresa la idea, ¿no? Los conectivos son un conjunto de categorías sintácticas que relacionan proposiciones. El primer grupo de estas unidades textuales es la conjunción coordinante o subordinante, que conforma oraciones compuestas. El segundo grupo es el adverbio oracional. ¿Ok? Entonces, no sé si aquí con la paráfrasis quede claro la diferencia entre una postura y otra. ¿Ok? Bien, vamos entonces con la siguiente parte. Vamos a hablar sobre tipos de textos, pero para esto vamos a ver unos pequeños videos. Ya mira, escucha. Se baten los huevos enteros, se les agrega el zapallo, azúcar al gusto y vainilla u otro perfume. Se acaramela el molde, se vierte el budín y se cuece al horno a baño María. Sí, ¿me entendiste? Sí. Ok, ya, te tengo que cortar, chao. Hola. ¿Te fijas que siempre que nos comunicamos lo hacemos a través de textos? En términos formales, existen dos modos de representación de los textos. Existen los textos orales y los textos escritos. Pero si vamos al contenido y a la función, podemos ver que existen distintos tipos de textos: los expositivos, los narrativos, los descriptivos y los argumentativos. Hoy vamos a hablar de los textos expositivos y argumentativos que están muy presentes en la PSU del lenguaje. Partamos con el texto expositivo. Si, por ejemplo, después de ver este video sientes que tienes que profundizar más sobre los conceptos que se pasaron, puedes ir al portal Educar Chile y en la sección de la PSU vas a encontrar mucha información sobre tipologías textuales. Estos textos que te explican conceptos, tienen ejemplos y además te dicen cómo identificarlos en la PSU son textos expositivos. En palabras simples, un texto expositivo es el que transmite informaciones, que transmite un saber. El mensaje transmitido es objetivo y claro. Sin ir más lejos, ahora mismo que estás viendo este video, estás frente a un texto expositivo. Otro ejemplo son las instrucciones para contestar cada sección de la PSU. Lea atentamente, elija la opción correcta. Los textos científicos son un tipo de texto expositivo, pero especializado, con sus propias jergas y destinadas a lectores específicos. Son los libros que escribe un economista para otros economistas, un biólogo para otros biólogos, como por ejemplo esta tesis doctoral: análisis de las funciones de los genes GSM, PROS y MNB en la gliogénesis y la neurogénesis postembrionaria de Drosophila. ¿Qué tal? Pero también hay textos expositivos más simples y que están dirigidos a un público general, como las enciclopedias o Wikipedia, o esta excelente serie de textos expositivos literalmente a prueba de tontos, Philosophy for Dummies. Un texto expositivo puede tener definiciones que responden a la pregunta ¿qué es?, como una definición de un diccionario.
También puede tener clasificaciones, comparaciones, ejemplificaciones. Y su intención comunicativa es la referencial, porque busca informar objetivamente acerca de algo o alguien. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero pónganle una argumentación. Escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme. Porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. Va a ser difícil. Ahora, si comentando una película con un amigo le dices, no me gustó esa película porque es mala, eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, la o las tesis, los argumentos y las conclusiones. Hoy vimos los tipos de texto expositivo y argumentativo. La próxima vez nos centraremos en los textos descriptivos y los textos narrativos. Y recuerda, ahora que estás preparando la PSU y probablemente estás leyendo mucho, siempre pregúntate qué tipo de texto es el que estás leyendo. Suerte. Qué rico. Bien, ahora veremos el siguiente video que cierra con esta parte de la clase de los textos, tipos de texto. Hola. Cuando quieras elegir qué película ver, te recomiendo siempre leer lo que sale atrás, porque ahí encuentras una descripción de cómo es la película y también te cuentan de qué se trata. Buena película. La última vez vimos cómo reconocer los textos de tipo argumentativo y expositivo. Ahora vamos a ver otros dos tipos de texto, los narrativos y los descriptivos. Cada vez que contamos algo, ponemos en práctica el texto narrativo. La idea del texto narrativo es crear un mundo que puede ser ficticio o no, y que puede buscar entretener al lector o informarle de algo. Ojo, que el texto narrativo no es lo mismo que el género narrativo, que es un género literario. El texto narrativo puede ser literario o no literario. Un texto narrativo literario es una novela o un cuento, y un texto narrativo no literario puede ser una crónica del diario o una noticia. Fíjate en esto. La joven salió de su casa sin saber que esta sería la última vez que vería a su familia. ¿Y ahora? La joven salió de su casa sin saber que esta sería la última vez que vería a su familia.
Los dos enunciados son textos narrativos, aunque se dan en contextos absolutamente diferentes. El primero podría corresponder a un cuento, una novela o un relato de ficción. El segundo puede ser parte de una noticia o de un programa de crónicas policiales donde se narran hechos desde la realidad. Ambos poseen los mismos elementos. Tienen un narrador, tienen personajes, la joven, acontecimientos, salir de la casa, no saber que no va a volver, y un espacio donde se dan estos acontecimientos, fuera de la casa de la joven. Pasemos a los textos descriptivos. Estos siempre responden a la pregunta ¿cómo es algo? Las descripciones muestran las características de algo o de una persona en concreto. Es como si dibujáramos con palabras esas características. Existen descripciones subjetivas y objetivas. En la subjetiva incorporamos apreciaciones propias para describir algo o alguien. Por ejemplo, vendo hermosa y acogedora casa con cómodas habitaciones y encantador jardín. Pero si publico un aviso que dice, vendo casa de 100 metros cuadrados, jardín con piscina, 3 dormitorios, en condominio cerrado, en este caso me limito a decir las cosas tal como son, sin involucrar mis percepciones personales. Cuando describimos personas también podemos hacerlo de diferentes maneras. Primero, una descripción objetiva o prosopografía. Simple nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Johnny Depp. Hombre de contextura delgada, de pelo largo, castaño oscuro y tez morena. Ojos negros, pómulos destacados. Ahora, si conocemos mejor al personaje, podemos hacer una etopeya, o sea, una descripción de sus características psicológicas. A pesar de su cara de chico malo, es un hombre tierno, sensible, romántico e intelectual. Por último, cuando incorporamos los rasgos físicos y los psicológicos, estamos haciendo un retrato. A pesar de su cara de chico malo, este moreno actor es un hombre sensible y sus ojos oscuros transmiten el romanticismo que siempre lo ha caracterizado. Además, se pueden hacer otros tipos de descripciones de personas, como la caricatura, donde exageramos los rasgos físicos y psicológicos de manera negativa o imperfecta, o la descripción laudatoria, donde se exageran los rasgos positivos de una persona idealizándola. Los autorretratos son también textos descriptivos, o las topografías, cuando describimos un lugar, o la zoografía, cuando describimos animales, o la cronografía, donde se describen épocas o periodos de tiempo. Hasta acá hemos visto los tipos de texto que vas a tener que analizar y reconocer en la PSU. Nos vemos próximamente. Suerte. Me voy a ver la película. Bien, chicos, entonces hemos visto la naturaleza de los tipos de texto. Vuelvo a compartir ventana con ustedes. Y con ello, entonces, estamos sintetizando la naturaleza de los textos, ¿no? Entonces, un texto expositivo es aquel texto en el cual se va a transmitir información clara, directa, objetiva acerca de un tema. Lo podemos encontrar en diferentes tipos de textos. Por ejemplo, esta clase es un texto expositivo, ¿no? Pueden ser textos científicos, artículos de divulgación, explicación científica, ¿no? Por ejemplo, el acento ortográfico se coloca las palabras de acuerdo con las reglas generales especiales al premiarse. A ver, un ratito, por favor, voy a dejar de compartir. Ya. Ok. Voy a volver a leer el texto, ¿ya? El acento ortográfico se coloca en las palabras de acuerdo con las reglas generales y las reglas especiales. Las primeras se colocan a los polisílabos, las segundas, en cambio, a los monosílabos que presentan homónimos. ¿Ven? Es informativo acerca del acento. Los textos descriptivos son aquellos que señalan detalles, características de una persona, de un objeto, de un lugar, etcétera, ¿no? Lo podemos encontrar en guías de viajes, en relatos de personas, por ejemplo, en descripciones científicas, entre otras. Ejemplo, fonológicamente el verbo tildar es agudo, morfológicamente es regular, sintácticamente es transitivo y semánticamente es polisémico. En su tercera acepción, señalar a alguien con alguna nota denigrativa. Su significado es de denominación, como ocurre con los verbos llamar, definir, designar.
¿Ven? Entonces estoy describiendo la naturaleza del verbo tildar. Los textos argumentativos son aquellos en los cuales el autor propone un tema polémico, sensible, cuestionable, desde el punto de vista ideológico, filosófico, etc. Y lo podemos encontrar en debates, artículos de opinión, críticas, entre otras. ¿Ya? Ejemplo, las clases de práctica deberían ser presenciales. De este modo, el estudiante podría interactuar con sus compañeros y maestros y lograr aprendizajes significativos. Asimismo, la evaluación de competencias sería más efectiva. Bien, el texto narrativo es aquel texto en el cual se van a relatar hechos, ¿no? Que suceden en un determinado tiempo, espacio, lugar, y generalmente habla del pasado. Lo podemos encontrar en novelas, en fábulas o en noticias, ¿no? Ejemplo, el año pasado Pedrito realizaba sus tareas con aquel celular. Sin embargo, con el frecuente empleo, el equipo dejó de funcionar bien. Entonces su papá, muy preocupado, solicitó un préstamo. Es así que ahora el estudiante puede participar mejor en sus clases. Por otro lado, tenemos los textos dialogados, que son aquellos que reproducen la intervención de los interlocutores, ¿no? Como su nombre lo dice, dialogado viene de diálogo, es una conversación, una entrevista, ¿no? Piezas teatrales, ¿no? Por ejemplo, Pedro, ya estamos listos para exponer, profesor. El profesor responde, dice, caramba, hoy sí trabajaron rápido. Bueno, empiecen compartiendo la pantalla. Pedro, está bien, profesor. Después de unos segundos, Pedro, ¿se ve la diapositiva? Los textos instructivos son aquellos en los cuales se indican las actividades que una persona debe realizar para lograr, pues, un objetivo, ¿no? Esto podemos notarlo en las recetas de cocina, por ejemplo, ¿no? Te dicen cómo preparar un plato, los videos tutoriales, el manual de uso de algún televisor, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las partes, las funciones, las opciones de trabajo del equipo, ¿no? Primero descargue el programa desde su página oficial, luego cópielo en la carpeta de usuario, posteriormente ejecute los comandos. Cuando pueda ver el icono del programa, abra los archivos de su ordenador, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos la relación de textos y con toda esta información nos vamos a resolver las preguntitas de esta semana. A ver, chicos, en la pregunta número 3 nos piden reconocer qué tipo de cohesión hay en cada enunciado, del 1 al 4, ¿no? Entonces, en la número 3, apunta, tu clave va a ser la letra A. ¿Ya? Letra A. En la pregunta número 7, la respuesta es la letra C. 7C. En la pregunta número 8, tu clave va a ser la letra A. Letra A. Y en la última preguntita seleccionada, la pregunta número 10, el texto que ustedes van a leer en la 10 tiene por naturaleza ser un texto argumentativo. La clave en 10, letra D. Ok, chicos. No sé si tengan alguna pregunta, comentario antes de cerrar la clase. Ok, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. No se olviden de revisar el resto de las preguntitas, leer con atención los manuales, mirar los cuadros complementarios también que aparecen en su separata para poder contestar los ejercicios de la evaluación. ¿De acuerdo?
Con esto sería todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente lunes, inicio de semana, y nos estamos viendo la próxima clase para nuestra despedida. Ok, chicos, un abracito con todos, cuídense mucho, nos vemos.